Anunciamos para hoy el primer programa dedicado a uno de los temas de más interés popular en este momento. Los precios, sí, los precios y su aumento en el escenario del ordenamiento que vive el país. Vamos a dedicar esta media hora a responder a las preguntas que han sido más frecuentes, esas preguntas que necesitan respuestas que sean oportunas, que sean claras, que sean directas. Con esta idea ya comenzamos. Buenas noches. ¿Cuáles son esas preguntas que ustedes nos han hecho llegar y que están en el comentario, en la opinión popular? Las comparto con ustedes y tratamos en este programa de hoy de encontrar las respuestas con nuestra invitada. ¿Por qué los precios han aumentado tanto en una parte de los productos y servicios? ¿Quién y cómo determina los precios? ¿Qué se tiene en cuenta para calcular ese aumento? ¿Todos los aumentos responden correctamente a las reglas del ordenamiento? ¿Qué puede hacer la población ante violaciones de los precios? ¿Cómo proceden las autoridades con esas opiniones de la población? ¿Qué ocurre? Más preguntas. Veamos. Aquí están otras de esas interrogantes. ¿Existe algún mecanismo para proteger a la población ante la falta de respuesta de las autoridades? Un grupo de productos tienen los mismos precios en todo el país. ¿Cuáles son esos productos? ¿Quién determina esos precios de esos productos que son similares los precios en toda Cuba? ¿Y cuáles entonces determinan las autoridades locales? ¿Qué precios es en estos donde existen los mayores aumentos en los que determinan las autoridades locales? ¿Por qué existen muchas diferencias de precios entre las provincias del país? ¿Será más efectivo entonces, si hay muchas diferencias de precios entre las provincias del país, regular todos los precios de forma uniforme en toda la nación? ¿Esto favorecería más a la población? Otras preguntas que tienen que ver estas con el decreto. Se habla del decreto que se ha aprobado para aplicar a los infractores de precios. ¿Es justo este decreto? ¿Son excesivas las multas? ¿Están disminuyendo las violaciones con la aplicación de este decreto? ¿Qué participación tiene la población en la aplicación de estas multas? ¿Existen mecanismos para que aquellos infractores multados reclamen por la imposición de este decreto? Puede haber una mala imposición del decreto, pueden reclamar. Además de este decreto, ¿qué otras formas existen para controlar la aplicación correcta de los precios? Les presento a mi invitada de hoy, viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz. Por primera vez está en Hacemos Cuba. Licenciada en Economía, graduada en el año 1990, máster en Finanzas, año 2001. Fue directora provincial de Finanzas y Precios en Santo Espíritu desde el año 1996 hasta el año 2012. Además, directora de Política y Normas de Tesorería en el Ministerio de Finanzas, año 2012 al 2013. En su trayectoria, de Lourdes Rodríguez Ruiz también destaca que fue directora general de Atención Institucional en el propio ministerio, 6 años, desde el 2013 hasta el 2019, en que ocupa la responsabilidad de viceministra hasta la actualidad. Ha formado parte de numerosos entrenamientos, o sea que tiene amplia experiencia en este tema del cual nos va a hablar, en el cual trabaja acciones de capacitación en Cuba, en China, Costa Rica, Vietnam. Lourdes Rodríguez Ruiz con nosotros, viceministra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Finalmente podemos dialogar con nuestro pueblo en este espacio Hacemos Cuba. Vamos a regresar a las preguntas. Usted las escuchó. ¿Cómo no? No son preguntas ajenas, son preguntas que nos estamos haciendo todos. Incluso me imagino que ustedes tengan también muchísimas opiniones, no solo en la posición de funcionarios, sino en la posición también de cubana. Como población. Exacto, porque usted también consume estos productos, usted también percibe el aumento. Y yo preguntaría así de forma teórica, ¿cuál es el porqué del aumento de los precios? Para poder entender algo de la teoría, para después salir a la calle y comprender quizás mejor y hacer más lo que nos toca a cada uno. Ese puede ser un súper objetivo de este programa. Primero entender para después poder luchar y salir adelante con mayor éxito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué han aumentado tanto en una parte los precios, viceministra?
Sí, bueno, es parte de las transformaciones que se tienen previstas en la tarea de ordenamiento. El ordenamiento monetario tiene diferentes formas de transformación que traen una integralidad. Dentro de esa integralidad está presente el cambio de la tasa de cambio que incide en los precios, y está también el incremento de los salarios, la eliminación de los subsidios, el acotamiento del presupuesto del Estado, la participación de que los ciudadanos puedan desde sus niveles de ingresos por los salarios y las pensiones cubrir los consumos necesarios y avanzar hacia la política aprobada del desarrollo de los subsidios a las personas y no a los productos, donde se van ya equiparando y un grupo de productos y servicios pues toman los precios que expresan los costos que se tienen en su producción. No subsidiar productos, subsidiar a personas que no puedan pagar, llegar al precio de ese producto. Es un cambio importante. Se eliminan entonces esos subsidios en buena parte de los productos que tenían precios muy simbólicos. Por eso, en teoría, es el aumento. ¿Quién y cómo determina ese aumento? ¿Qué se tiene en cuenta para calcular? Digamos, Bueno, lo que tiene un valor de 1, ahora puede estar costando 5. Esa multiplicación, ¿quién la hace? Teniendo en cuenta que, al menos de forma general, viceministra. De forma general, y se ha explicado como parte del diseño de la tarea de ordenamiento, que la formación de los precios trae dos grandes niveles de actualización. Uno, donde tenemos productos que son importados, que expresan la tasa de cambio aplicada en el país con el ordenamiento monetario. O sea, un producto importado entra a nuestra economía, incide en la economía familiar con una tasa de cambio de $1 por 24 pesos cubanos. Esto anteriormente sentíamos el valor de la tasa de cambio en una razón que con las protecciones de subsidio y las formas de formación de precios no siempre lo exponía, como es el caso de los productos subsidiados. Y además existe una transformación importante en los demás gastos a partir del salario. El salario es un componente importante de los gastos de las producciones y por tanto llega a las mercancías un precio actualizado con base a esos elementos, y en este caso también por la eliminación de subsidios que en productos o en el subsidio por la diferencia del precio para proteger al consumidor hemos levantado, como es el caso, el ejemplo más claro es el de los productos de la canasta de consumo normado, los productos del abastecimiento de la libreta. Anteriormente tenían en ocasiones, el arroz era importado, sin embargo, su precio de 25 centavos estaba expresando tanto el producto nacional como el importado, los mismos 25 centavos históricamente, con un subsidio del presupuesto del Estado. Hoy está actualizado y ya tiene ese precio una diferente expresión en el consumo de cada uno de los ciudadanos, con 6 pesos, 7 pesos, acorde a la característica del producto que se abastezca. Ahora, esto es lo teórico, en estas dos primeras preguntas. La tercera es si todo se está haciendo así, bajo esas reglas y de forma correcta. Si cuando decimos que todo ha aumentado tanto, ese tanto es una expresión de determinada desviación de lo que se quiere o realmente es una expresión de lo correcto, de lo apropiado, este aumento que puede ser desmedido de acuerdo al criterio de la opinión en determinados productos, en determinados servicios, viceministra. Sí, hay hoy un monitoreo permanente de la aplicación de los precios. Uno, porque hay precios que son centralizados y deben cumplirse tal cual se diseña, o sea, tienen una formulación, una expresión, se han expuesto para el dominio de los consumidores, los precios que rigen para esa mercancía en todo el país, como los ejemplos que señalábamos de la canasta de consumo de alimentos normados, los productos de aseo de la comercialización liberada, que han mantenido precios que se conocen para todo el país, les denominamos precios centralizados. Ahora, en esa gama de productos podemos observar que se cumplen las reglas del ordenamiento porque han sido diseñados expresamente por la facultad del Ministerio de Finanzas o del Comité Ejecutivo. Ha sido para todo el país determinado el precio, pero hay otros aumentos de precio como están vinculados no solo al sector no estatal de la economía, también a las entidades estatales, por ejemplo, los servicios gastronómicos, los productos agropecuarios, han actualizado sus precios con estas propias bases de los costos que deben exponerse
pero en algunas ocasiones se han ido a una expresión desmedida. Se han hecho también correcciones, hay correcciones también en los precios centralizados, como se conoce de la tarifa eléctrica, de algunos medicamentos que se incorporaron, pero esas correcciones también están hoy en otros productos que no son centralizados y que se está atendiendo directamente en las localidades, los gobiernos municipales, y será necesario continuar los mecanismos que perfeccionen la expresión de los precios en cada lugar. Y es importante, y discúlpame, porque yo creo que es importante que destaquemos que parte de los aumentos de los precios están asociados no solo a esa necesidad de actualización por los costos que se dan en los materiales importados o en la fuerza de trabajo, está también permeado por determinada ineficiencia que en el transcurso de estos meses tendremos que seguir controlando y chequeando para que justamente los precios estén en la magnitud que vayan llevando a la transformación en la eficiencia productiva que se requiere en el país y que el consumidor reciba a un precio justo. Usted ha dicho entonces que existen rectificaciones, eso lo sabemos, en los precios centralizados que determina el Ministerio, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, o sea, a nivel nacional, en algunos de estos precios, el caso, por ejemplo, de la tarifa eléctrica, del agua, etcétera, pero también han sido necesarias rectificaciones en aquellos precios que están determinando las autoridades locales. Y esto puede ser entendido como una expresión también democrática en el hecho de que desde los criterios de la población, no solo las autoridades locales, sino la más alta dirección del país ha tomado en cuenta esas opiniones y se han hecho rectificaciones en algunos de estos precios. ¿Qué puede hacer la población ante violaciones? No obstante, aquí ya tenemos respuesta, expresión de que se producen cambios, se producen transformaciones, pero existen violaciones, sí, siguen existiendo. ¿Cuál es la manera más efectiva para poner en conocimiento y a quién hay que poner en conocimiento de las violaciones de los precios que siguen ocurriendo en el país? Sí, violación de precios generalmente lo vemos en la población siempre como el precio que se incumple. Tenemos en esta ocasión donde ha ocurrido una transformación tan grande de los precios y de otros elementos de la economía, pero hoy nos ocupa el tema de los precios. En esta transformación de los precios es muy importante conocer cuál es el precio que debe tener una mercancía, cuál es el precio que corresponde aplicar a lo que yo quiero comprar o consumir. Entonces allí está la doble modalidad, el error o la mala determinación del precio, que la tenemos que atender administrativamente por el control que corresponde por las administraciones, en el caso de las entidades estatales, las administraciones también ante las formas de gestión no estatal, los trabajadores por cuenta propia, en lo que tienen precios regulados. Y en ese caso, la violación de precio por el incumplimiento del precio fijado, el incumplimiento o la forma de violentar el despacho, la cantidad, la calidad del despacho del producto, esto tiene también su modalidad de enfrentamiento desde el reclamo del consumidor y por los canales también de denuncia que se hacen a través de los gobiernos locales, de las direcciones de finanzas, las direcciones integrales de supervisión que existen a nivel de cada uno de los municipios, y el propio Ministerio de Finanzas y Precios tiene canales de comunicación para desde cualquier lugar del país se puedan hacer llegar las inquietudes, que tendrían siempre un enlace también con la exigencia del gobierno de esa localidad. De aquí entiendo dos ideas fundamentales. Uno, lo primero es que tengo que saber cuál es el precio de los productos. Tengo que saberlo, cuál es, si está en el rango, si es un precio específico, si lo está determinando la autoridad local, si es uno de los productos centralizados en el país. Primero conocer, primero conocimiento. Y después pueden ocurrir dos cosas. Uno, que yo no esté de acuerdo con que ese sea el precio. Y ahora le voy a preguntar qué ocurre si yo no estoy de acuerdo con que ese sea el precio determinado. Y usted va a ese lugar y el precio es el correcto, el que se determinó, pero lo que usted no está de acuerdo. Pero usted puede saber cuál es el precio y están aplicando otro. O aplicando ese mismo en el servicio, en la manera en la que le atienden a usted, puede haber una violación porque quizás la libra, aunque cueste en un valor de 10, usted tenga menos cantidad y por tanto usted la está pagando a un poco más. Si estamos hasta ahí, la pregunta es, ¿qué puede hacer la población ante violaciones, ante inconformidades con los precios y qué hacer ante violaciones con esos precios que ya están determinados? Sí, en los dos casos la reclamación puede coger los mismos canales.
tanto exponerlo en el lugar donde se presenta la violación o la necesidad de manifestar la inconformidad con el precio, que es factible, es necesario que la población dé su opinión y captar también las opiniones en el sitio del Ministerio de Finanzas y Precios, digo, el sitio web, los canales que tenemos previsto de comunicación en las provincias y también en el propio Ministerio de Finanzas y Precios. Hay muchas opiniones, no necesariamente las quejas y denuncias por el incumplimiento de los precios establecidos, sino también acerca de la magnitud del precio de determinados productos. Fundamentalmente, la referencia la hace la población sobre aquellos productos que consume con mayor sistematicidad, que es lo lógico, porque en la lógica de la necesidad de la población, hoy ocurre un equilibrio entre los niveles de ingresos incrementados y esa capacidad para dar respuesta a las primeras necesidades de su núcleo familiar, de él como persona y de los que dependen de él. Bueno, esta pregunta que hacen ustedes con todas esas opiniones. Yo no le preguntaría cómo deben proceder. Es obvio que en un Estado socialista de derecho y de justicia social, el deber ser es actuar en correspondencia con la opinión popular. Yo preguntaría qué están haciendo, cómo están procediendo, tanto en el nivel central como en las provincias y en los municipios, con este volumen tan grande de opiniones, tanto de inconformidades con la conformación del precio, como de violaciones ya a la hora de brindar el servicio, o una violación sobre el precio determinado. En ambos sentidos, ¿qué están haciendo ahora? Sí, hay hoy un cúmulo de inquietudes de la población que se utilizan para evaluar las tendencias, las necesidades de estudio, de profundizar en el estudio, incluso compartir con los organismos rectores de determinadas actividades productivas, en interés de perfeccionar y dar una respuesta pegada a la necesidad de la población o la explicación donde corresponda, pero fundamentalmente transformando los factores productivos que inciden en el precio que se ha determinado. Uno de los elementos con los cuales se limita el crecimiento de los precios en la tarea de ordenamiento es acortando también las distancias entre el productor y el consumidor. Esa cadena de comercialización se ha tratado de ajustar y se insiste en la necesidad de que para hacer menos costosos los productos y que incluye los productos a la población debemos unir lo máximo posible la relación productor-consumidor. Y hay en esas opiniones de la población, hay denuncias y hay quejas en específico que se atienden con el mandato de la actuación de inspección. Y es importante que expliquemos que no tenemos satisfacción algunas acciones de inspección con las respuestas de las acciones de inspección, porque hay un desfase en el tiempo, entre el tiempo que una persona puede por determinados canales llegar con una denuncia o una queja acerca de la violación en específico en un lugar y el diseño de la actividad de inspección. Entonces tendría que ir en la planificación, en la reiteración del control a ese establecimiento, a ese lugar donde se hace una denuncia de la violación de precio para poder llegar a la demostración de que efectivamente ahí existe una violación de precio. Usted me está diciendo que se producen violaciones y cuando llegan al lugar todo está perfecto. Todo aparentemente y que no hay está manera perfecto de encontrar la razón en lo que la persona dijo, porque de alguna forma todo se arregló. Pero que ustedes tienen que buscar un mecanismo que permita encontrar, porque cuando el pueblo está hablando, algo tiene que ocurrir. ¿Cuál es la solución que están proponiendo? Ir más veces a ese lugar, ir sistemáticamente, ir de forma sorpresiva. ¿Se sabe que ustedes van a ir? ¿Cómo está funcionando esto hoy? Bueno, en primer lugar, las inspecciones para todas estas atenciones y también por las planificadas son con carácter sorpresivo. Hay indicios de que personas van dando seguimiento a determinada información y conocen con qué ciclos le chequean y le controlan, pero hoy no está diseñada la actividad de inspección de precios, tanto mayorista como minorista, los precios a la población, que es nuestro principal sentido de actuación en estos momentos para proteger que se cumplan los niveles de precio de este momento de aumento de precios a la población. Y en esa dinámica tenemos que transformar para acercar a una mayor inmediatez en la respuesta de la actuación de la inspección. En la medida que nos acerquemos a la inmediatez de un territorio, por eso insistimos mucho en que el canal de comunicación esté también
en ese gobierno municipal, en esa dirección integral de supervisión o de finanzas del municipio para que pueda existir una actuación más directa. Hoy estamos insistiendo en que si no encontramos la violación en ese momento, entonces se hacen otras actuaciones de forma sistemática para poder encontrar, porque como usted decía, en general cuando la población hace un pronunciamiento es porque allí existe efectivamente una violación. Y pienso también en el valor de las autoridades locales, o sea, ustedes como ministerio, dirigir, plantear las ideas fundamentales, etcétera, de cómo hacerlo, pero en un municipio casi todo el mundo se conoce. Entonces, cuando se está diciendo algo de un lugar, llego y todo está bien, todo está perfecto, es poner el ojo sobre ese sitio si de verdad quiero ayudar, quiero contribuir y quiero escuchar el sentir del pueblo. Vamos a ver, nos quedan unos 7 minutos, algunas de las preguntas. Es evidente que nos quedamos con deseos de seguir preguntándole, viceministra, y ya la invito para la próxima semana, si usted está de acuerdo, próximo miércoles, avanzar con más de las preguntas, pero tal vez una o dos de estas que nos vienen quedando por aquí. ¿Existe algún mecanismo para proteger a la población ante la falta de respuesta de las autoridades? Fíjense, ya estamos en el punto en el que usted ha ejercido su derecho, usted ha dicho, miren, esto no está bien, usted ha ido ante determinada autoridad, pero ha pasado el tiempo y no ocurre nada. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo proteger a esa persona? ¿Existe algún mecanismo que la proteja? Existe el mecanismo y es parte de la respuesta que institucionalmente corresponde en un gobierno local como sistema de atención a la población, más allá de la captación de las denuncias, en nuestro ministerio también, como parte de la respuesta que se ofrece por las instancias a las que le pedimos respuesta ante las violaciones señaladas, pero también tenemos que insistir en el grado de preparación de las actuaciones ante las violaciones que se denuncien para poder detectar de manera oportuna y exigir administrativamente, exigir en ese lugar al que dejó de hacer el control que en primera instancia corresponde hacer, que es esa propia unidad administrativa, ese propio centro de servicios o de producción que le está brindando un servicio al pueblo y que tiene la obligación de proteger al consumidor con el precio como una de los elementos cardinales en el servicio que brinda. Un grupo de productos tienen los mismos precios en todo el país. Eso es cierto. Sí. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos, de esos productos? Bueno, mencionábamos al inicio, los precios centralizados son determinados por el país para todos los ciudadanos con base a que tienen una importancia mayor en el consumo, como la tarifa eléctrica, como los medicamentos, como los consumos de la canasta de alimentos normados. La libreta. La libreta de abastecimiento de alimentos. Y bueno, hay otros productos como la gama de productos de aseo que se vende de forma liberada, que son también de primera necesidad. Todo un conjunto de productos que tienen incluso desde etapas anteriores un diseño de protección para poder suplir a través de las cadenas de tienda que mantuvieron los precios que tenían antes del ordenamiento también este grupo de productos alimenticios, de productos de aseo, que dan la posibilidad de que un grupo importante de la canasta de consumo de la población esté regulada de forma igual para todos los consumidores en el país. Y esos son los precios centralizados. ¿Y estos productos centralizados, quién los determina? ¿Qué autoridad? Están en general determinados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Ministerio de Finanzas y Precios. Pero hay otros que están regulados por el Ministerio de Comercio Interior, una gama más amplia de productos y que están también en la misma condición de un precio igual para cualquier lugar del país y protege esta condición de consumo para todos los ciudadanos. Estos precios determinados de forma central también han tenido modificaciones. No es que se modifiquen solo aquellos que determinan las autoridades locales, incluso los que determina, pensemos, la más alta dirección del país, a través de ustedes, a través del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, la dirección del gobierno en el país, también a partir de las opiniones populares de la concreción práctica de esta política, han tenido modificaciones, la electricidad, los medicamentos. Varios productos han sido actualizados, escuchando el criterio de la población, rectificando en ocasiones como en la electricidad,
valorando la necesidad de incrementar el nivel de subsidio del presupuesto del Estado para proteger un rango del consumo de la población, y así también con los medicamentos, que se han hecho rectificaciones, con algunos servicios específicos, como ocurre con el agua en los edificios multifamiliares, donde no hay una medición para cada una de las viviendas, otras adecuaciones a los servicios de limpieza de fosa. Hay varios ejemplos de precios centralizados que han tenido una rectificación a partir de las opiniones, las inquietudes de la población. Y no solo en los precios minoristas, también en los precios de los productores, los precios denominados mayoristas, que amparan la posibilidad de cumplir estos precios a la población. Estos que determinan las autoridades locales, viceministra, los que no son centralizados, ¿son la mayor parte de los productos, o es más grande la cantidad de productos que están centralizados? Los que están determinados por las autoridades locales, ¿es el cúmulo más grande de productos, de servicios que han aumentado? Serían dos preguntas aquí en una. Sí, hay una relación directa precisamente en esa inteligencia de su pregunta. La población creo que lo puede entender exactamente como usted lo planteaba. En los precios centralizados está el consumo esperado mayoritario, o sea, la mayor parte del consumo de toda la población está en precios centralizados, pero hay otros productos que se consumen que están determinados por las autoridades locales acorde a las condiciones productivas y de los niveles de ingreso que tienen esos territorios, y allí entonces hay otra gama amplia de productos, como es el caso de los productos agropecuarios. Los productos agropecuarios los compramos prácticamente como mínimo semanal, porque se consumen en general frescos, viandas, vegetales, frutas. Son productos que se consumen periódicamente y están determinados sus precios por las autoridades locales. Igual otros servicios como los servicios gastronómicos, que también tienen un amplio acceso en lo estatal y en los trabajadores por cuenta propia, que en la modalidad del desarrollo de la actividad, pues siempre también las autoridades locales han estado regulando. Ahí vamos a dejar, porque se agota el tiempo, abiertos varios frentes de interés, viceministra. ¿Existen muchas diferencias entonces, ya que las autoridades locales determinan buena parte de los precios entre unas provincias y otras del país? En algunos lugares el aumento se nota más que en otros. Usted habló del trabajo por cuenta propia y creo que es un tema sobre el que tenemos que hablar aquí. ¿Qué papel tiene el Estado? ¿Qué papel tiene el Ministerio de Finanzas y Precios? En fin, la estructura del Estado en ordenar los precios para el trabajo por cuenta propia, la actividad no estatal en sentido general. No hablamos del decreto, la aplicación de las multas. Por ahí creo que pudiéramos, si usted está de acuerdo, comenzar la próxima semana. Puede escribir a los canales, a las vías que tiene el Ministerio de Finanzas y Precios, acercarse a las direcciones municipales en el lugar de su residencia, direcciones provinciales también, escribir a hacemoscuba@icrt.cu. Tenemos 7 días para aunar bastante información y regresar con ustedes en un segundo programa dedicado a los precios en este escenario de ordenamiento en nuestro país. Gracias, viceministra. Gracias a ustedes por esta posibilidad. Nos vemos en 7 días. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Cubavisión. Transmitimos las 24 horas del día con una amplia programación, porque nuestro interés es satisfacer su gusto. Cubavisión va por todos.